¿Qué tal? Buenas noches les deseo a todos los que nos acompañan una vez más en este proyecto que, como bien saben, es para entretenimiento y asimismo querer sacar algún susto a alguno de ustedes. Sin darle muchas vueltas, pues me gustaría que comenzáramos con la historia del día de hoy, que lleva por nombre Hospital. Hola, mi nombre es Felipe. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes una historia que me sucedió ya un tiempo atrás. Todo comienza cuando, después de un diagnóstico algo complicado, nos dieron la noticia que mi madre tenía una enfermedad de esas que van deteriorando a las personas poco a poco y que aunque los pacientes son los que sufren, la familia también sufre de igual manera un gran dolor al ver a sus familiares postrados en cama sin poder hacer nada más que hacerles compañía. Pues así pasaron los días y todo el tiempo era ir a citas y acompañar a mi madre al hospital cada vez que se sentía mal o simplemente ir a los tratamientos que tenía que estar asistiendo. Pero no, nada mejoraba. Al contrario, parecía ser que todo empeoraba. Los médicos nos decían que todo era normal, pues era parte del proceso de aquella enfermedad que atormentaba a mi madre. Nosotros simplemente decidimos seguir adelante con los tratamientos, pero debo admitirlo que al ver que nada pasaba y mi madre no mejoraba, la idea de que se recuperara simplemente se fue yendo cada vez más lejos, orillándonos incluso a pensar que era mejor resignarnos. Yo sé que suena algo drástico, pero aquellos quienes hayan pasado por algo similar sabrán que no miento, pues es algo muy desgastante tanto como para la persona enferma como para la familia que se la pasa a su lado. Yo recuerdo incluso que había tiempo en el que ya no asistía a mi trabajo por estar al pendiente de ella. Y así pasaron las semanas y nada, los tratamientos parecían no ser efectivos de ninguna manera. Para este punto quiero dejar en claro que a pesar de que los doctores nos dieron un diagnóstico, yo miraba cada vez que íbamos a hacerle chequeo a mi madre, como ellos mismos se miraban entre sí. Era como si no supieran lo que tenía y solamente estaban indagando o tratando de adivinar qué padecimiento tenía mi madre. Esto a mí me llenaba de tristeza y a la vez de coraje, pues solamente miraba cómo experimentaban con ella, y esto simplemente me destrozaba aún más. Fue entonces cuando una vecina, muy amiga de mi madre, le dijo que tal vez debería de buscar ayuda por otras partes, pues ya sabe, tal vez insinuando que ella era víctima de alguna brujería o de algo así. En fin, pasó lo que ya todos imaginan. Nos llevó con una persona que ella conocía, le dijo que estaba enferma, pero que esa enfermedad no provenía de su cuerpo, sino de algún mal que le habían hecho. Yo quiero pensar que para este punto ya más de alguno hemos escuchado alguna historia de este tipo, que alguien te hizo una brujería o te hizo un trabajo para bloquearte los caminos. Yo quiero pensar que todos los que escuchamos estas historias mínimo conocemos alguna. En fin, para mí solamente eran tonterías, pues yo no creía en nada de esto. Pero así pasaron unos días y la señora esta le daba unos brebajes a mi madre, le hacía unas limpias con unas ramas. Así pasaron días. Y yo la verdad no miraba mejoría de ningún tipo. Ya no sabía a quién creerle más, si a los doctores o a aquella mujer que, a decir verdad, no cobraba mucho por sus consultas, pero aunque fueran baratas tampoco eran efectivas contra aquello que mi madre estaba pasando. Y así de esta manera pasaron aún más semanas y yo la verdad simplemente me hacía la idea de que en cualquier momento mi madre iba a partir de con nosotros, pues en verdad su apariencia se miraba muy destruida, como de una persona que ya estuviera muy acabada. Yo ya no sabía qué creer. Fue entonces que los doctores nos dijeron que no había más. Mi madre tenía que quedarse hospitalizada. Así que esa misma ocasión que fue a revisión, ya no la dejaron venir a casa. Desde ese día se quedó ahí hospitalizada. Y a mí me tocaba quedarme con ella varios días de la semana y los otros pues tenía que ir a trabajar, pues aún trabajaba después de todo. Es entonces cuando suceden las cosas, ya saben, que no son naturales o no son normales
o que simplemente no son de mi comprensión. Ahí es donde comenzaron a suceder cosas que para mí no tienen explicación. Tal vez ustedes me puedan ayudar a encontrar alguna. Las primeras noches pasaron con normalidad, hasta que una de esas yo me quedaba al lado de la cama de mi madre sentado en un pequeño banco que dejaban ahí para las visitas, pues alguien tenía que estar siempre ahí con ella por si sucedía algo. A lo que yo dije que iría al baño y solamente le dije que volvería en unos momentos, pero al salir al corredor me di cuenta de algo. Serían tal vez las 2 o 3 de la mañana. Irónica la hora, pues aunque yo no creo en estas cosas, cabe resaltar que mucha gente cree firmemente que a este horario pasan cosas extrañas. No sé si sería la hora o sería el lugar o simplemente que me tocaba a mí vivir este suceso. Pero ahí en ese corredor de repente se me acercó una niña. Sí, una niña a esa hora y en ese lugar. Mi mente no daba para más, pues a esa hora incluso las visitas no permiten entrar niños. Dije sería un paciente, pero tampoco tenía vestimenta como para decirme que era un paciente de aquel hospital. Yo le dije que si todo estaba bien, que si estaba perdida o que si necesitaba algo, pero no obtuvo respuesta. Al contrario, esta niña solo se me quedaba mirando con una mirada perdida y sin decir nada, solamente se dio la vuelta y entró corriendo por aquel corredor hacia los baños, hacia donde yo me dirigía. Por lo que dije, allá adentro me la voy a volver a encontrar. Pero cuál fue mi sorpresa, que al entrar, ahí ya no había nadie. Obviamente estaban las divisiones de los baños de hombres y mujeres, pero ahí ya no había nadie. Ni siquiera escuché la puerta. Entonces fue cuando dije, tal vez entró al baño y entonces pues no voy a entrar ahí. Pero justo antes de entrar yo al baño, noté que venía pasando una enfermera, de esas que tienen rutina, ver a los pacientes por las noches. Y le dije que si me hacía un favor, pues había mirado que una niña había entrado al baño y que no había visto que estuviera con ella algún adulto. O le dije que si era normal que hubiera niños en esa zona a esa hora. Por lo que ella me dijo que no, que yo debería estar confundido, pues ahí no hay niños. Yo le dije que si podía entrar al baño, pues acababa de entrar. Pero más que nada lo hice para yo sacarme la duda si realmente estaba ahí. Pues quiero resaltar que en ese pasillo solamente estaban las dos puertas y tras de ella yo me paré ahí. No había forma de que saliera por alguna parte. Esta enfermera, incrédula, solamente me dijo que estaba bien, que si eso me hacía sentir mejor, entraría. Y sí, entró y quiero resaltar que dejó la puerta abierta tras de ella, por lo que yo también tuve visión de la parte de adentro. Y aunque sé que estaba mal, pues no tendría que estar mirando, pero la verdad era más mi curiosidad. Y yo sabía que no había nadie más ahí, pues a esa hora dudo mucho que alguien estuviera en el baño. Y así aquella enfermera salió y me dijo que no, que efectivamente ahí no había nadie. Solamente me dijo que me calmara, que tal vez era sugestión o cansancio, por lo que le dije que sí, tal vez eso sería, pero no. Obviamente eso que yo había visto no fue un error, para mí había sido más que claro. Pero en fin, no quise indagar más en el asunto. Pero ese no es el suceso más aterrador que me pasó, sino que a los días, en la habitación donde estaba mi madre, ahí mismo había otras 3 personas más, por lo que en esa habitación eran 4 y solamente eran divididos por una especie de tela para tener así algo de privacidad entre ellos. Y ahí junto con ella había una mujer ya mayor, casi anciana debo decirlo, y estaba ahí en su lugar. Yo el tiempo que pasé ahí noté que nunca recibía visitas, por lo que cada vez que yo podía le sacaba plática o le preguntaba si necesitaba algo. Más que cualquier cosa eran atenciones, pues me daba mucha tristeza ver a aquella mujer sola ahí en su dolor. Quiero decir que ella era una mujer muy amable, muy buena persona a lo que yo había visto en esos días. En ese momento se llevaron a mi madre a hacer unos estudios y yo opté por quedarme con esa persona en lo que regresaba mi madre a la habitación. Y estando hablando con ella, me dijo con dolor y con tristeza que esa noche ella no pasaría,
Yo le dije que se calmara, que tal vez estaba triste, pero que todo estaría bien. Y me dijo que no, que ya lo presentía, que su final estaba cerca. Para mí fue muy doloroso escuchar aquellas palabras, pues no sé si a alguien más le pase que ver sufrir a una persona mayor es muy doloroso, o bueno, por lo menos para mí así lo era. Sin más, llegó la tarde y con ella la noche, y entonces mi madre regresó a aquella habitación. Hablando con ella solamente le conté lo que aquella anciana me había dicho y me dijo que era normal, pues nunca tenía visitas y siempre estaba sola, que tal vez solamente estaba triste. Entonces optamos por decir que en esos días le haríamos más compañía para que no se sintiera de tal manera. Ya muy de noche, en ese mismo día, recuerdo que iba a ver si aquella mujer necesitaba algo. Para esto serían tal vez ya las 11 o 12 de la noche, pero al querer entrar ahí, noté que tras la cortina se miraba que estaba alguien de pie ahí junto con ella y escuchaba que esa mujer estaba hablando. Todo esto fue muy extraño, pues yo no recuerdo haber visto que nadie entrara a la habitación. Y era un lugar pequeño en verdad, así que nada podría suceder sin darnos cuenta. Pero en fin, al escuchar que aquella mujer hablaba con esa persona, yo solamente no quise molestar, pues pensé que tal vez sería uno de sus familiares y estarían poniéndose al día. No le di mucha importancia. Solamente recuerdo que después de unos minutos de estar ahí, de pronto unos aparatos comenzaron a sonar. Ya saben, de estos típicos que dan ese sonido cuando una persona está en paro. Rápidamente entraron a la habitación unos médicos y unas enfermeras, pero al llegar y después de unos minutos de procedimientos, el doctor solamente le dijo a la enfermera que anotara la hora, pues, o sea que aquella persona ya había perdido la existencia. Yo al escuchar esto me sentí lleno de tristeza, pues yo le tenía algo de estima a esta mujer y obviamente también sentí el dolor de saber que ya no estaría más ahí. Al salir los doctores y las enfermeras, detuve a una enfermera y le pregunté que qué pasaría con esa mujer, pues yo nunca había visto que tuviera visitas, a excepción de ese día. A lo que la enfermera sorprendida me dijo que no, que tampoco ese día había tenido visitas, que ella había estado sola como de costumbre desde que estaba ahí en el hospital. A lo que yo le dije que no, que unos momentos antes de que esta persona perdiera la existencia, ahí estaba alguien con ella, pues se notaba que estaban hablando. Y la enfermera me dijo que no había hora de entrada para nadie ni de salida, que tal vez sería mi imaginación, pero no, yo estoy seguro de eso que miré en esa ocasión. Así pasaron más días y yo sin saber qué pasaba en ese lugar, solamente notaba cómo mi madre cada día amanecía peor, hasta que llegó ese día, ese trágico día. Mi madre me comentó que por las noches venía alguien a visitarla, que era una persona que no se podía ver su rostro, que era más bien como una sombra, que estaba ahí en las noches con ella. Pero yo le contaba que eso no podía ser, pues yo estaba al lado de ella siempre. Pero me decía que no, que lo que sea que fuera aquello esperaba a que yo quedara dormido para visitarla. Yo solo escuchaba con atención, hasta que, como les cuento, llegó ese trágico día. Yo recuerdo que salí al baño y al volver noté con horror que esa sombra estaba ahí parada junto a mi madre. Yo lo notaba, pues se transparentaba tras aquellas cortinas. Yo no sabía qué hacer, pero decidí correr, pero ya era muy tarde. En cuanto comencé a correr, escuché aquel sonido que había escuchado unos días atrás con la otra mujer. Y sí, en ese momento entraron rápido los doctores y las enfermeras corriendo, pero no, al igual que en aquella ocasión con la otra mujer, ya no hubo nada más que hacer. Y así fue como mi madre también perdió la existencia aquella noche. Yo sé que mi madre ya estaba muy cansada y muy deteriorada por aquella enfermedad. No quiero decir que ella partió de este mundo por aquella aparición, pero sí quiero decir que no sé si sea coincidencia o esa cosa habita ese hospital y viene por las personas que ya están desahuciadas y las lleva con ella al otro plano. Todo esto es especulación mía, obviamente,
pero la decisión la tendrán las personas que escuchen este relato. Hasta aquí queda mi historia, espero y haya sido de su agrado. Sin más me despido y a todos les deseo buenas noches.